Gracias, Tata. Estamos pendientes de usted. 12 del día, 18 minutos. Y a esta hora quiero saludar a la ex canciller durante 8 años en el gobierno de Juan Manuel Santos, a la ex canciller María Ángela Holguín, quien se conecta con nosotros a esta hora en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y también va a estar conectada con Noticias Caracol Ahora, el primer canal de YouTube de noticias en nuestro país. Ex canciller, bienvenida. Qué placer tenerla con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y también en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias, Camila, por esta invitación. Muy contenta de oírla nuevamente. Y bueno, esperemos que tengamos una buenísima conversación sobre unos temas ya distintos a lo que teníamos en el pasado. Pues vamos a tener de los temas del pasado y de los temas del presente, porque no se va a poder usted escapar, no la voy a tener aquí sentada y no poder hablar de política internacional cuando usted es una de las personas que más sabe de política internacional. Me estaba preguntando una oyente, ex canciller María Ángela Holguín, a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 301-764-4108, que vio y ya sabe que usted se está dedicando pues a los productos de belleza con Granate. Me dijo, oiga, Camila, sabía que le íbamos a entrevistar a usted, y dijo, por favor, pregúntele a la ex canciller que de dónde se consiguen las cremas. Bueno, se consiguen en Farmatodo y se consiguen en la página web, se compra en la página web y están a domicilio en 5 ciudades del país. La página es www.granateorganic.com. Ex canciller, ¿y cómo termina usted, que estaba lidiando con el tema del proceso de paz, que estaba lidiando con Venezuela, que ahora yo le voy a preguntar sobre eso, que estaba lidiando con temas muy delicados del país, diciendo, oiga, ¿sabe qué? Yo me voy a dedicar a la producción de productos orgánicos y me voy a dedicar a las cremas y me voy a dedicar a otra cosa porque ya no quiero, si es que la interpreto bien, pues no quiero tener nada que ver con la vida pública, ¿o sí? Pues Camila, después de 8 años le digo la verdad que yo quedé rendida, exhausta físicamente y un poco como mentalmente. Entonces, estuve un tiempo, me fui del país un tiempo, como 3 meses, y cuando volví, obviamente, pues ahí, pues uno, de todas maneras, yo soy una persona activa, ¿no? Necesito hacer muchas cosas. Y después de una conversación con una de mis hermanas sobre temas generales de qué hacer, yo le dije un día, a mí me encantaría hacer como una crema de manos. Yo soy como medio obsesiva por los temas de los aviones, la resequedad, y en esa búsqueda siempre como que quedaba en que no era lo que yo quería. Entonces, en esa conversación le dije, bueno, ¿qué tan difícil será hacer una crema? Y entonces ella había trabajado en un laboratorio farmacéutico y me dijo, pues nada, pues habría que ver con un laboratorio y empezar a trabajar. Y yo tenía en la cabeza el tema de la granada, que me parece que es una fruta espectacular, una fruta que tiene una regeneración, que da una regeneración celular muy grande, que es antioxidante, que ayuda a la elasticidad de la piel. O sea, había leído muchas cosas porque me había caído una vez en las manos una crema para la cara de granada. Entonces, ahí empezamos, empecé con ella y después invité a otra de mis hermanas y a una amiga y dije, bueno, entrémonos en esto, que ha sido realmente como fascinante, porque eso sí es como un mundo distinto, llegar al nombre, llegar a la imagen, después con el laboratorio preparar la crema que pues duramos casi 1 año y medio para hacer lo que yo quería que fuera. Entonces, bueno, así fue y entre tanto, pues no hago más cosas, escribo un libro sobre Venezuela que debe estar saliendo ahora en junio con Editorial Planeta. Y estoy en algunas juntas directivas de empresas que también pues sigue siendo muy interesante porque son empresas que están afuera o empresas nacionales que buscan mercados afuera. Entonces, pues de todas maneras he sido como muy conectada a ese mundo. Pero entonces, ya que usted me está diciendo que también está escribiendo un libro sobre Venezuela, ex canciller, pues hablemos precisamente de la situación que estamos viviendo nosotros con el vecino país, porque el gobierno actual, el gobierno del presidente Duque, sí ha tenido una línea muy dura y radical en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De hecho, contaba hace poco el canciller venezolano que se había encontrado a Carlos Holmes Trujillo en un pasillo y le dijo, qué pena, pero no lo puedo saludar y no puedo hablar con usted porque tengo la directriz y tengo la orden de que no podemos hablar con absolutamente nadie del gobierno venezolano. Canciller, según su óptica, su experiencia, ¿no deberíamos nosotros ya estar cambiando de estrategia frente al gobierno de Nicolás Maduro o realmente esta podría llegar a ser exitosa en algún momento la que está aplicando el presidente Duque? Mire, Camila, yo creo que en materia de relaciones internacionales y diplomacia, pues hay como muchos
llamémoslo como fases en las que uno puede actuar. Nosotros no reconocimos al gobierno, pues a la última elección del presidente Nicolás Maduro en mayo del 18. No lo reconocimos. El presidente Iván Duque, cuando llega en agosto del 18, pues ratifica ese no reconocimiento. Pero una cosa es uno no reconocer a un gobierno y otra cosa es cerrar por completo la comunicación con ese gobierno, cerrar los consulados, donde en un país donde usted y yo sabemos la cantidad de colombianos que viven allá. O sea, yo le digo que debe haber alrededor de 3 millones de colombianos que viven en Venezuela. Por mucho que se hayan venido, no sé, póngale que se haya venido 1 millón de colombianos que vivían allá. Entonces, siempre usted cerrar absolutamente todos los canales, no querer comunicarse con nada en un país donde tenemos incidentes fronterizos absolutamente todo el tiempo, porque si tal vez fuera, si usted no tiene incidentes, pues vaya y venga, pero todos sabemos y los que hemos vivido esa relación sabemos que todos los días pasa algo en la frontera, todos los días a la Guardia Nacional le pasa algo a algún colombiano con la Guardia Nacional, o inclusive, por ejemplo, cuando las lanchas estas artilladas se soltaron en Puerto Cabello y se fueron por el río, pues las dejamos perder porque no tenemos ningún tipo de comunicación con el gobierno de Maduro, y eso usted dice, bueno, son 3 lanchas artilladas que tampoco es que sean, que cuesten 3 pesos y que usted las deja perder porque no hay ningún canal de comunicación. Entonces, bueno, en eso pues cada cual tiene como su foco en política exterior. Ex canciller, pero yo me quiero ir al intríngulis de la relación, porque yo soy venezolano y lo que escucho del lado del presidente Nicolás Maduro es que negociar con Colombia es sumamente complicado. Yo le hago la pregunta, ¿qué tan difícil es sentarse a hablar con Nicolás Maduro, con Jorge Arreaza, con Delcy Rodríguez? ¿Usted qué los conoce? No, pues digamos que son muy complejos, muy difíciles, porque además yo le digo que es que nunca hubo intención de avanzar en nada que fuera realmente lo que los dos países necesitaban, y le digo específicamente la seguridad en la frontera. O sea, si no hay seguridad en la frontera es muy difícil que uno tenga una buena relación, porque siempre están pasando cosas, pasando incidentes, y nunca quisieron, porque es que si usted no deja que sus Fuerzas Armadas que están en la frontera tengan una relación directa con las Fuerzas Armadas colombianas y nunca quisieron, pero le digo la verdad, desde mucho atrás también. Chávez tampoco era amigo de que los generales de las fronteras tuvieran ninguna comunicación. Y eso pues hace que sea muy complejo, porque usted cómo puede combatir el contrabando, cómo puede combatir el narcotráfico, cómo puede combatir todo lo que sucede en la frontera si no hay ningún tipo de relación entre las fuerzas militares. Entonces, claro, pues, pero ahí le interrumpo, canciller, y me interesa un poco al punto de la conversación. O sea, Nicolás Maduro es una persona con la que se puede sentar a dialogar alguien, es abierto. El canciller es abierto, Jorge Arreaza, a eso me refiero. ¿Qué tan difícil es sentarse a hablar con ellos? ¿Son abiertos o no? Pues mire, a mí me tocó un Nicolás Maduro de canciller con Chávez de presidente, que era una persona muy distinta a lo que es el Nicolás Maduro de presidente. O sea, ahí hubo comunicación, ahí yo sí le digo que era que fluía de alguna manera la comunicación y era una persona abierta. Distinto a lo que es Delcy Rodríguez, muy distinta. Ahí, por ejemplo, le digo, Elías Agua, mucho más fácil en el sentido de que la comunicación fluía, de que, digamos, que era consciente de que teníamos que tener una relación que fluyera y que pudiéramos conversar. No así Delcy Rodríguez, es muy difícil, muy, muy difícil. Sí. Y Arreaza me tocó muy poco, porque Arreaza llegó en mayo del 2018, en abril del 2018, y yo salí en agosto del 2018. Con Arreaza tuve muy poca, pero teníamos un chat por el cual pues, nos comunicábamos cada cosa que pasaba, cada incidente que ocurría, que pasaron Doctora varios en esos meses. Sí. Doctora María Ángela Holguín, mire, usted ha dicho que, aprovecho que nos ha dicho la chiva de que está escribiendo un libro sobre Venezuela, y le pregunto por el episodio del 2011 en el que aparece el señor Alessat, en el que ahí está usted y el expresidente Juan Manuel Santos con el expresidente Chávez. Y ahí en ese encuentro se da el episodio de que aparece Alex Saab como uno de los contratistas a los que el gobierno venezolano le había entregado un contrato para la construcción de unas casas. ¿Cómo queda la versión suya en el libro de ese encuentro con Alex Saab?
porque el expresidente Santos ha dado una versión, Gerardo Reyes en el libro que acaba de lanzar da otra versión, y me gustaría conocer, doctora María Ángela Holguín, su versión de ese episodio. Mire, y se la doy porque ya la escribí, o sea, ya está. Cuando nosotros llegamos en diciembre del 2011 a esa reunión en Venezuela, o noviembre del 2011, Venezuela, unas cosas son las que estábamos trabajando con los ministros y que íbamos a firmar de temas de gobierno a gobierno, y otra cosa que nosotros no conocíamos eran algunos tipos de contratos que iba a firmar Venezuela con unas personas del sector privado. Ahí nosotros pues ni sabíamos realmente que se iba a firmar en ese momento eso. Cuando llaman a firmar ese contrato y que aparece el señor Sabi y se sienta al lado, pues nosotros ni teníamos conocimiento. Yo pues no había visto nunca al señor, ni había oído su nombre tampoco. Entonces en ese momento el presidente Santos se voltea y me pregunta y me dice, ¿y este señor quién será? Y le digo, no tengo idea. Y trato de mirar en los papeles a ver pues si se ve algo de lo que nos pasaron que se iba a firmar. Yo después, cuando se acaba esa reunión, yo tengo unos amigos en Barranquilla y les escribo y les digo, ¿ustedes saben quién es Alex Saab? Y entonces me contesta uno y me dice, el papá tiene una fábrica de toallas en Barranquilla que está quebrada, pero de él ni idea. Y ahí se quedó, la verdad, ahí se quedó el episodio, eso lo relato en el libro y no más. Ex canciller, usted nos ha dicho que ustedes rompieron relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, pero que igual, digamos, para ustedes era importante tener una relación, pues por lo menos diplomática a nivel consular con Venezuela. Sin embargo, el gobierno actual, el gobierno de Iván Duque y muchos miembros de la oposición venezolana han culpado al gobierno de Juan Manuel Santos de haber sido cómplice del régimen de Nicolás Maduro y del señor Chávez. Han dicho que, pues digamos, ustedes fueron muy suaves y que eso permitió que grupos al margen de la ley en este momento pues estén básicamente pues viviendo en todo el territorio venezolano sin ninguna represión. ¿Usted cree que el presidente Juan Manuel Santos se equivocó en el momento que declaró a Hugo Chávez su nuevo mejor amigo? ¿Fue demasiado permisivo con el presidente Chávez en ese momento? Mire, separemos varias cosas. La presencia de los grupos armados ilegales en Venezuela no viene de Chávez, viene mucho antes que Chávez. Y eso es parte de lo que relato en el libro. A uno no se le puede olvidar que los grupos armados están en esa frontera hace mucho tiempo. Una cosa distinta es ya, digamos, la actuación que pudo haber tenido Chávez o siendo más permisivo o teniendo alguna identificación ideológica, pero que estaban ahí hace mucho tiempo y eso pues lo sabíamos desde hace mucho rato. Nosotros lo que quisimos fue tener una relación con Chávez donde pudiéramos establecer unos mecanismos en donde la relación pudiera avanzar, unos mecanismos en que hubiera un control binacional de la frontera, donde pudiéramos trabajar las Fuerzas Armadas, los gobernadores en la frontera para poder controlar el contrabando. Queríamos de todas maneras el tema comercial, acordémonos, pues hoy en día está desaparecido, pero el tema comercial, cuando el gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, que yo fui embajadora, el tema comercial era muy importante. Las empresas, y especialmente las empresas antioqueñas que tenían negocios en Venezuela, eran muy grandes. O sea, salir y acabar con ese comercio, pues en ningún momento ni lo pensó el presidente Uribe, ni lo pensaron los otros presidentes anteriores, ni tampoco el presidente Santos. Tratamos de ver cómo podíamos mejorar el tema comercial y de alguna manera acuérdense que en ese momento era que los pagos a las empresas era muy difícil, mirar a ver cómo podíamos hacer para que les pagaran y ese flujo comercial siguiera. Pero además de eso, en el caso, por ejemplo, del presidente Uribe, se hizo un oleoducto que conecta, un gasoducto que conecta Maracaibo con La Guajira. O sea, es un gasoducto que para el gobierno colombiano era muy importante, y entonces no es solamente lo del presidente Santos, esto viene de hace mucho tiempo tratando de poder avanzar en una relación con Venezuela que tuviera frutos para Colombia. De todas maneras, cuando estamos con el gobierno del presidente Santos, lo que tratamos también es de dejar esa dependencia que Colombia tiene en varios sectores con Venezuela. Les digo uno que a la gente de pronto ni lo tiene en cuenta, pero que era muy importante. Los guayús de la frontera, en toda La Guajira, vivían
de la comida que traían de Venezuela. O sea, el día que cerraron la puerta para los indígenas guayús fue muy grave, y son 150.000 personas que viven allá arriba. Entonces era ver cómo teníamos centros de acopio que no había, cómo de Colombia, digamos de Riohacha, les podíamos llevar la comida porque todo venía de Venezuela. Entonces también fue un tema de cómo ir la gasolina en Cúcuta y en toda la frontera, esa necesidad de la gasolina venezolana, de cómo podíamos ir poco a poco a acabar con esa dependencia de Colombia para poder un día decir, bueno, esto definitivamente no se puede. Y yo aquí le quiero hacer de verdad un comentario con el tema del nuevo mejor amigo, porque obviamente no es, digamos, lo quiero hacer porque es que me parece que cuando el presidente Santos hace el comentario del nuevo mejor amigo, lo hace en un contexto de una reunión en una reunión que se da en México, en donde están todos los medios de comunicación reunidos. Camila, acuérdenme cómo se llama la reunión de todos los periódicos que hacen anualmente, y en esa reunión es que el presidente dice, he iniciado una relación con Venezuela, espero tener frutos, y ahí es cuando dice, que lo dice de una manera más jocosa que otra cosa, pero pues obviamente se lo toman como se lo toman, pero nosotros lo que siempre quisimos, por un lado, mantener una relación, porque había muchos colombianos que dependían del comercio con Venezuela, mucha necesidad de que pudiéramos trabajar conjuntamente con el gobierno venezolano en la frontera contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra los grupos armados ilegales, y así lo hicimos, y en eso yo no creo que hubiera habido una equivocación. Yo creo que lo tratamos de hacer de la mejor manera, y después lo que sí tratamos mucho era que hubiera un diálogo al interior de Venezuela. Pero entonces, ya que usted, y no le quiero preguntar mucho más del libro, ex canciller María Ángela Holguín, la conclusión que se puede sacar es, en Venezuela no se puede intentar un cambio de régimen, porque es imposible que se pueda lograr un cambio de régimen desde un país como Colombia, que fue lo que intentó o ha venido intentando el gobierno del presidente Iván Duque. Nosotros tenemos que lograr tener relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro sin querer entrometernos en que allá haya un cambio de política. No, para nada, yo no estoy diciendo eso, Camila. Yo lo que estoy diciendo, realmente creo que es muy difícil usted entrometerse en un país para poder hacer un cambio en ese país. Ni las grandes potencias en muchos casos lo han podido hacer. Tampoco estoy diciendo que tengamos una relación con el gobierno de Venezuela. No ha reconocido al gobierno de Maduro, no lo reconoció el presidente Santos, no lo reconoció el presidente Duque. No hay que tener relación. Yo lo que digo es hay que tener algún tipo de comunicación. Pues si la comunicación la tenían Cuba y Estados Unidos de alguna manera sin tener ningún tipo de relación, pensando en los colombianos que viven allá, pensando en los incidentes que se producen en la frontera, y ese es mi planteamiento. Yo no digo que reconozcan a Nicolás Maduro y tengan una relación con él, no creo que puedan tumbar al gobierno de Nicolás Maduro, no creo que lo puedan tumbar. Pero entonces, ya que usted habla de superpotencias y habla de Estados Unidos, yo sí quiero preguntarle, ex canciller María Ángela Holguín, frente a las relaciones de Colombia con Estados Unidos, porque lo que sí no es normal es que haya pasado mucho tiempo y no haya habido todavía una conversación entre el presidente Joe Biden y el presidente Duque, y que sí, que se han mandado emisarios que dicen que vamos a estar trabajando juntos entre los dos países, pero no es muy significativo que todavía esa llamada no se haya dado y que supuestamente nosotros, que éramos el principal aliado de Estados Unidos en la región, pues estemos recibiendo ese trato? Pues la verdad sí es preocupante, porque para nosotros la relación con Estados Unidos es muy importante, y habíamos mantenido que fuera una relación con cualquiera de los dos partidos que estuviera en el poder en Estados Unidos. Yo creo que la intromisión en la campaña electoral, pues para el Partido Demócrata no sé qué tan fácil sea de pasar la página. Pero sí, ojalá se dé una conversación, la avenida Juan González, ojalá que dé frutos, porque para nosotros esa relación sí es clave. Pero entonces yo le pregunto si ha fallado el gobierno del presidente Duque en no cambiar al embajador Francisco Santos en Washington. ¿Usted cree que si se cambiara el embajador Francisco Santos en Washington, eso sería un mensaje que tal vez ayudaría a restablecer esas relaciones? Pues no creo, Camila, no todo es pues eso de un embajador. Los embajadores tampoco es que sean como pues, el gran mensaje para un gobierno. Yo creo que hay un tema con el Partido Demócrata, en la intromisión en las elecciones de parte pues, de funcionarios colombianos o de gente del partido del Centro Democrático.
Pues no sé si Francisco Santos tenga acceso al gobierno, pues a los diferentes funcionarios del gobierno, porque eso es lo que uno necesita de un embajador. Uno lo que necesita es que tenga acceso, que pueda tender puentes, que pueda acercar. Desconozco por completo, pues, si eso lo tiene Francisco Santos o no. Ex canciller Holguín, hablemos un poco del servicio diplomático en general. Ahorita hablábamos de su libro, hay un libro que le quiero mencionar de Sandra Borda, que es ¿Por qué somos tan parroquiales?, que habla de una serie de asuntos que son estructurales al servicio diplomático, como, digamos, funcionarios poco preparados, políticas que son muy conservadoras o que son cerradas, una política servilista frente a Estados Unidos, etcétera. Hay una serie de detalles que se dicen ahí. ¿Usted qué cree que ha cambiado, qué cambió con usted y qué ha cambiado con el actual gobierno? Pues mire, yo traté de mejorar el servicio exterior. Y mejorar el servicio exterior quiere decir de tratar de mejorar desde la base, desde la gente que empieza a entrar a la carrera. Cuando yo llegué, se recibían 10 personas por año y había un curso en el que había una convocatoria en Bogotá, en donde más o menos 400 personas hacían un examen, después hacían una entrevista y pasaban unas 10, 12 personas al curso de la academia. Digamos que hicimos, y yo creo que lo hicimos muy bien, fue hacer una convocatoria a nivel nacional. Se presenta el examen en universidades afuera de Bogotá, más o menos en 7, 8 universidades por fuera. Había una inscripción de casi 1.200 personas. Había un examen y después una entrevista. Recibíamos alrededor de 60 personas para hacer el curso, para que pudieran pasar, y pasaban al servicio, digamos, a entrar al servicio entre 20 y 25 personas. Esto obviamente cuesta. Una cosa pues es que usted reciba 7 personas y después usted que reciba 22, pero yo soy una convencida que esa era la manera de poder mejorar el servicio desde la base de la gente que empieza a entrar al servicio, porque pues sí, digamos que hay gente buena, pero también gente, yo le diría pues que no podíamos mejorarla, mejor dicho. Pero mire, canciller, más allá de las personas que trabajan en el servicio diplomático, yo quiero seguir un poco con la línea de mi compañera Ana Cristina, porque pues si bien Colombia nunca ha tenido pues un servicio diplomático de primer nivel, uno sí había visto en los diferentes presidentes que por lo menos tenían un objetivo claro a nivel de relaciones exteriores. Se logró pues el Plan Colombia, se logró consolidar una importante inversión extranjera en el gobierno de Uribe. Ustedes se dedicaron a consolidar el apoyo al proceso de paz y uno en este gobierno realmente pues no sabe a qué le están apostando, más allá de una estrategia de Guaidó que no funcionó. ¿Usted cómo ve, digamos, ese enfoque de este gobierno? ¿Sí tienen algunas metas claras o hay un servicio diplomático y una estrategia de relaciones exteriores que pues uno no entiende muy bien hacia dónde va? No les sabría decir. Yo tampoco es que le haga mucho seguimiento reconozco a la política exterior. No veo mucho en dónde están. Nosotros, digamos, nos enfocamos en algo que fue muy importante y yo creo, y desconozco si siguió o no, y fue como ampliar las agendas con los países que eran nuestros socios tradicionales. ¿Qué digo ampliar las agendas? Que pudiéramos hablar de educación, de ciencia y tecnología, de innovación, y no solamente pues del conflicto, de los derechos humanos, de la droga, que era lo que pasaba. Eran las agendas en que nosotros íbamos a los países un poquito como a dar la lección. Acá las cambiamos, la relación con Estados Unidos, quedamos en un diálogo de alto nivel de una vez al año, donde se veían muchos temas, donde estaba el tema de la educación como un tema central, la relación entre universidades, pasamos de que la visa fuera de 5 años a 10 años, con los europeos pues trabajamos para que nos quitaran la visa, con muchos países, casi 90 y pico países que nos quitaron la visa, pero además que tuviéramos unas relaciones pues más de iguales, no solamente ir a los países a justificar pues la situación de Colombia. Eso no sé en qué está. A mí me da mucho pesar porque fue un trabajo muy grande y creo que teníamos muchos resultados. Ustedes miran, por ejemplo, la agenda con Alemania, era una agenda que para las universidades fue muy enriquecedora, para todos los recursos para ciencia y tecnología, ¿no? Como una cosa mucho más amplia que le sirva al desarrollo del país. Ahí, por ejemplo, no sé en qué está. Yo creo que hicimos mucho y
veo poco de ese seguimiento, pero no me atrevo tampoco a contestarle cuál es cuál es el objetivo ni de la política exterior de este gobierno. Entendiendo, ex canciller, que usted pues no se está metiendo mucho y no le está siguiendo mucho la pista a la política exterior del gobierno actual, en este momento estamos en una situación muy compleja que es la pandemia del coronavirus y que la única manera realmente de poder luchar contra ella es la adquisición de vacunas y de vacunar rápido. Y pues sí se ha visto en diferentes países que han sido exitosos en la adquisición de esas vacunas, es un trabajo diplomático importante y un trabajo diplomático que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores de mirar cómo engrana que los laboratorios pues nos vendan a nosotros las vacunas primero que a otros países. ¿Cree que se ha quedado cortica la canciller Claudia Blum a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese punto de trabajo de política exterior en términos de consecución de las vacunas? Camila, yo creo que eso no solamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que sin duda debe tener una responsabilidad en eso, sino el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Aquí es un tema de salir usted y comprar vacunas y ser mucho más, digamos, haber sido mucho más lanzado, sobre todo como uno ve, por ejemplo, el caso de Chile, que uno dice, no puede ser que acá estos sí pudieron comprar las vacunas necesarias, que están vacunando a un ritmo en donde por lo menos a final de año con seguridad va a estar todos los chilenos vacunados o de pronto menos. Pero no estoy segura, no sé cómo es, pero no creo que sea solamente relaciones exteriores, yo creo que eso es un conjunto en donde hay que trabajar con los laboratorios, eso es un tema del Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, donde pues sin lugar a dudas todo esto está de poner uno la plata en el momento que tocaba lo más rápido posible. Pero hablando de vacunas, se conoció esta carta de los premios Nobel que le envían al presidente Joe Biden para que ayude a quitar las patentes y que se pueda producir la vacuna del coronavirus en otras partes sin tener que pagar la patente a los laboratorios. ¿Será posible, será factible que sí se haga caso a ese llamado que están haciendo los premios Nobel al presidente norteamericano, por ejemplo? Pues yo creo que el presidente Biden es alguien en que, mire, una persona que estuvo durante la cantidad de años que estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es alguien que el mundo le importa y le cabe en su cabeza. Y yo sí creo que hará todo lo posible por ayudar a que todos estemos vacunados, porque además es la única manera en que vamos a poder controlar el virus. Eso, si hay unos países y otros no, como es lo que está pasando, entonces Estados Unidos va a unos ritmos pues envidiables y los países de América Latina vamos lentamente, y eso va a pasar en Europa, y eso pasa en Asia, y eso pasa en África, pues si no vamos todos medianamente a un ritmo, pues de nada va a servir. Doctora María Ángela, desde que el ELN atacó la Escuela de Policía de Bogotá, el gobierno Duque ha venido pidiendo la deportación de los jefes de esa guerrilla que están alojados allí en la isla, desde que el gobierno de Santos inició el proceso de negociación con ese grupo. ¿Cuáles fueron las condiciones? Le pregunto a usted, que fue canciller, pero también fue negociadora de paz, las condiciones para que Cuba albergara allí a esos jefes del ELN y si usted está de acuerdo con que deberían ser deportados. Pues mire, nosotros hemos firmado unos protocolos que precisamente podían estar allá porque estaba en función de la negociación del acuerdo de paz, pero unos protocolos pues que hay que respetar, no unos protocolos que los firma el Estado, o sea, no es un protocolo que lo firma un gobierno y que cambia de gobierno, entonces el siguiente pues, toma una decisión distinta. En eso yo sí creo que hay que respetar lo que se ha firmado. El gobierno de Iván Duque pues nunca ha querido hacer nada con el ELN y pues de ahí en adelante no les sé decir pues mucho más que eso. Yo sí creo que en el momento estaba más que justificado que tuvieran la presencia allá, porque estábamos en una negociación. Pero mire, ex canciller, justamente está justificado por los protocolos y por la negociación que pues el equipo negociador estuviera en Cuba. Sin embargo, hay muchas preguntas alrededor de la presencia y el viaje que hizo alias Gavino en el 2018 a Cuba, porque él no era parte del equipo negociador y salió del país con autorización del gobierno incumpliendo la ley. ¿Usted estuvo enterada de la salida de Gavino? ¿Usted tramitó este permiso? ¿Qué se supo alrededor de la salida de Gavino que parece haber sido ilegal? No, desconozco, eso lo manejaba la oficina del alto comisionado y no le sé decir. Venga, doctora María Ángela, pasando a otro tema, le pregunto, ¿usted ha dialogado últimamente de política electoral con el expresidente Santos? Y la pregunta se la hago porque tal vez usted ha visto en redes sociales y en algunos medios
que muchos han dicho que Sergio Fajardo es candidato de Santos por el hecho de que usted es cercano hoy a Fajardo y fue usted la canciller del expresidente Santos. No, mire, eso es parte de todo lo que le quieren enredar la vida a Fajardo. El distanciamiento entre Sergio Fajardo y el presidente Santos, pues era claro desde siempre. No, Fajardo no es un candidato de Santos. Pues finalmente fue candidato a la vicepresidencia de Antanas Mocos cuando estaban en contra de Santos. Yo veo al presidente Santos de vez en cuando conversamos, muy poco, pero sí, cuando se fue esta pandemia, pues no ha dejado que uno se pueda ver más de la cuenta. Y pues ellos dos se habrán encontrado un par de veces también, pero ahí no hay absolutamente nada, salvo que le quieran dañar de alguna manera el camino a Fajardo. Pero mire, ex canciller, usted dice que está alejada, pues mejor, yo está escribiendo su libro de Venezuela, está con sus cremas de Granate, que son todo un éxito, y está en algunas juntas directivas que del sector público básicamente terminó agotada porque fueron 2 años muy duros. Pero ya que mi compañero Hugo Mario le pregunta sobre si Fajardo es el candidato de Santos, ¿qué pasa si Fajardo llega a ganar la presidencia en caso hipotético? A usted le toca volver a la vida pública, básicamente, y está dispuesta y le suena volver en ese rol. Pues Camila, créeme que ni siquiera, no lo pienso, no pienso en eso. Él tiene obviamente su vida, su trabajo. Yo me meto muy poco. Conversamos de política exterior, eso sí, pero en ese día a día y qué va a hacer y por dónde va a ser la llegada pues a la consulta o a las elecciones, de verdad que he estado bastante alejada de eso. Creo que es una persona que para el país sería maravillosa. Estoy convencida de que tiene una estructura mental que ayudaría mucho a este país, sobre todo una persona pues decente que lo que quiere es que a Colombia le vaya bien, sin tantas rabias ni tantos odios que hay por ahí en tantas partes, pero trato de no meterme, de verdad que muy poco. Pero mire, usted, como usted dice, hay mucha gente que piensa eso de Fajardo y que sería muy bueno para el país, pero también hay mucha gente que piensa que el hecho de que Fajardo llegue al poder o llegue a la Casa de Nariño también sería muy bueno porque tiene una persona al lado como usted, que conoce el Estado colombiano, que es una gran trabajadora, que fue canciller 8 años, y por eso yo le pregunto a usted si piensa en esa posibilidad, porque es que esa posibilidad existe, y ahí volvería usted al rol pues dentro del sector público de una u otra manera, ya no como canciller, sino en otra figura. No, pues ya veremos, Camila, pero por ahora no pienso en eso. Pero seguramente a muchos les gustaría verla a usted ahí. Doctora María Ángela Holguín, deliciosa la crema, delicioso poder hablar con usted sobre todos estos temas de Colombia y de política exterior. Y ya sé que usted se me va a salir por la tangente en términos diplomáticos, pero dele una calificación a la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de la doctora Claudia Blum, porque ha habido muchas quejas, debates, etcétera, etcétera, y usted que estuvo 8 años en esa cartera, yo sí quisiera que si usted le tuviera que poner una calificación, ¿cuál le pondría? Pues Camila, unas veces piensa que si será por la pandemia o por qué será que la Cancillería está tan desaparecida. O sea, realmente uno la ve muy poco activa, muy seguramente tiene que ver con la situación que vivimos, pero sí, no me pongo a poner calificaciones, pero pues muy desaparecida sí está. Pero cuando usted dice muy desaparecida, ¿la ve muy desaparecida de la opinión pública o muy desaparecida en el trabajo que tiene que hacer desde ese ministerio? No, en su participación en todos los temas globales, en los temas regionales, o sea, a ellos se les ha vuelto, el enfoque es solo Venezuela, de resto es como si no pasara absolutamente nada más con más temas. A uno sí le gustaría que tuvieran una mayor participación, que uno oyera más posiciones de Colombia en otros temas. Claro que sí. Doctora María Ángela Holguín, le agradezco mucho haber estado con nosotros. ¿Cuándo lanza el libro? Porque eso fue lo primero que nos dijo, que lanza libro sobre Venezuela y ahí lo vamos a estar leyendo con Planeta. ¿Cuándo es el lanzamiento del libro? El libro yo creo que está como para junio. Ahí les voy contando. Por ahora dedicados a Granate, a ver si logramos que despeguen. Granate, díganos la página de internet para que ya la gente que pregunte pues pueda irse a la página de internet a comprarlos. Es www.granateorganic.com. www.granateorganic.com. Perfecto. Y en Instagram igual, Granate Organic.
Pues mucha suerte, doctora María Ángela Bueno, Holguín, ex canciller gracias, de Colombia. Camila. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, que les vaya muy bien. No le quiso dar la canciller María Ángela Holguín, Valeria, calificación al Ministerio de Relaciones Exteriores de Claudia Blum, porque yo entiendo que son diplomáticos y de eso se trata la diplomacia, pero básicamente sí coincide con lo que coinciden muchos, que ese ministerio pues está desaparecido. Es que no tienen absolutamente ningún fin, ninguna meta. Empezaron con el oso del concierto en la frontera, con una estrategia de Juan Guaidó, y ya después uno no sabe hacia dónde está encarrilada la política exterior colombiana, y creo que eso va a ser uno de los lunares más grandes de la presidencia de Iván Duque. Camila, la posición y la falta y como el respeto que hemos perdido en la comunidad internacional como país, que se había ganado a través de los años. Pues Valeria, si algo nos quedó claro es que es una gran diplomática la señora Holguín, pero hasta donde llega la diplomacia es cuando le hablan del amorcito. Ahí sí lo defiende con todo. Si le tocan el amorcito, ahí ya le baja un poquito a la diplomacia y lo defiende muy bien. Pero además Ana Cristina es menos tibia que Sergio Fajardo. Pues al menos me dio esa impresión en esta entrevista. Ya lo dijo de frente, ¿no? Le quieren enredar la carrera presidencial a Fajardo, y además dijo que era un hombre con grandes cualidades para ser presidente de este país. Es decir, lo defiende y defiende su aspiración. Y sería muy bueno, Hugo Mario, que la doctora Holguín retome la vida pública. Está bien que estos temas en los que está ahora particulares, pero una persona con su experiencia hace falta también escuchar su voz en el escenario público, donde tiene muchas cosas que aportar. El tema de Venezuela, por ejemplo, cómo lo trató, fue muy bueno, fue muy clara en sus conceptos, de tal manera que yo sí creo que la doctora Holguín hace falta en el escenario de la vida pública. Está dedicada a sus negocios, a su actividad particular, y eso está muy bien, pero yo creo que en algún momento va a retomar su participación en la. Pero en la mire, vida Oscar, que pública nacional. ella comenzó diciendo en la entrevista que terminó cansada física y emocionalmente y mentalmente. Y es que yo creo que el trabajo que se logró, que ella logró a la mitad del país, pues no le parece que haya sido bueno, pues porque la gente odia el acuerdo de paz, mucha gente lo odia, y eso fue lo que ella básicamente también logró, fue consolidar este acuerdo de paz. Fue un trabajo muy difícil, fue un reto muy grande para ella vender esto, a pesar del no, a pesar de todo lo que estaba pasando internamente, se enfocó afuera, no generó una política exterior para tener adeptos adentro, que creo que esa es la estrategia de Iván Duque, y esa es una estrategia fallida, porque a lo largo de los años esa estrategia pues no va a ser exitosa, simplemente porque está respondiendo a una política exterior en base o con base a unas encuestas y a un querer de un momento de un país convulsionado. Entonces la política exterior sí se debería guiar y se debería, digamos, diseñar a través de algo mucho más estratégico, que no es el momento político que está viviendo el país en ese momento. Pero ella quedó agotada, Valeria, pero en el caso hipotético, y existe la posibilidad de que Sergio Fajardo llegue a la Casa de Nariño, sea elegido pues presidente de Colombia el próximo año, pues ella estará ahí en la Casa de Nariño. Y hay muchos que consideran que es un gran elemento para volver a la vida pública. Y desde la Casa de Nariño, pues aún más. Imagínese una primera dama como ella, además. Exacto. También redefiniría un poco el rol de la primera dama, porque yo no la veo a ella pues asumiendo el rol tradicional de la primera dama en Colombia, que ha sido un poco pues irrelevante. Yo creo que una mujer de ese talante podría ser y redefinir el rol de la primera dama para ser mucho más estratégico, creo yo. Pues era la canciller María Ángela Holguín, la ex canciller María Ángela Holguín, aquí hablando con nosotros en Mañanas Blue y en Noticias Caracol ahora. Son las 12.